de esta sesión de estudio de hoy, 8 de diciembre de 2022, en el Grupo Príncipe Rákóczi de West Palm Beach de la Sociedad Teosófica. Gracias. Ahí sí, había que interrumpir. Bien, entonces, cuando nosotros llegamos a esa expresión de que nos abrimos a esa bendición que constantemente irradia desde la jerarquía terrestre, pues esa fusión nos hacemos conscientes de esa fusión de bendiciones en que nosotros estamos siempre inmersos, pero es tomar conciencia de esa bendición. Y entonces, cuando nos hacemos conscientes de esa bendición, pues la dedicamos a todo el que nos circunda. Ese es el último paso. Que se extienda como salud, como paz. Hay varias palabras, no importa las que se usen. Es darlo a todo lo que a todos los seres y todas las criaturas. Fíjense cómo se parte de un centro en el corazón de cada uno, el centro de cada ser, de los que participen. Se extiende al grupito como primer paso, a todo lo que nos rodea, o un centro como este, o una logia teosófica, como se hace con la logia Anibesan los miércoles, o aún para los que están conectados por internet. Y ahí a todo el universo, a toda la tierra, a todo el que esté buscando la verdad, buscando la realidad, buscando, no importa la palabra que se use. Y eso es lo que nos abre a la bendición de la fraternidad blanca, que es consciente de esa unidad. Es esa fraternidad de adeptos. Y en lo que se dedica entonces como salud, paz, espiritualidad, todo lo bueno que podamos concebir a todo lo que lo necesite. Entonces, claro, le repito, eso no es una meditación. La meditación siempre será totalmente sin palabras. Es una atención total, plena. Y eso es lo que, volviendo a Krishnaji, lo que Krishnaji da en todas sus pláticas. Y por eso decía, no tomen nota ahora, atiendan, atiendan, atiendan. Si uno no sabe atender, la mayor sabiduría no llega ni a nuestro cerebro ni a nuestros oídos, porque las palabras nunca es esa sabiduría, son un vehículo que él tenía que usar, porque ¿cómo podíamos saber que él estaba en un estado de éxtasis muchas veces hablando? Él no estaba en estados normales nunca. Si ustedes cogen de verdad sus videos, ustedes se percatarán. Que hay algunos que, recuerdo uno que Tinín me dice, Gaspar, se lo mando, esto y lo otro. No deja de mirar hacia arriba. Es como si estuviera tratando de que algo que estaba arriba. Claro, no en todos sus videos. Recuerden que también él, ya los videos que tenemos son de su estado ya no de adulto, de anciano. Pero él de joven, cuando vino aquí el papá de Lenita Soto, óiganme, se paseaba mientras hablaba. ¿Qué estaba paseándose para estirar las piernas? Obviamente para que entráramos, todos los que estaban allí entraran en su aura, señores. Son obras ocultas. Ese hombre hizo más oculto que muchos ocultistas declarados. Pero hay que atender. Si no atendemos,
no recibimos. Atender es que la mente esté atenta, pero no en conversación, porque no sacamos nada. No estamos oyéndolo. Ni a él, ni a Blavatsky, ni a Leadbeater, ni a nadie. Nosotros tenemos que estar atentos, pero con la mente lo más pasiva posible para poder captar. Ya después es diferente. Después viene la digestión, la asimilación. Pero primero hay que atender. Esa es la única capacidad para poder avanzar internamente hacia un estado de, si no de sabiduría todavía en esta encarnación, de comprensión más allá de el sí o el no, el esto, lo otro, porque eso es una conversación. Volvió a entrar María Elena, qué bueno. Ay, sí, por suerte pude entrar. Sí. Se nos cayó también la grabación, pero yo la reinicié, mi niña. Entonces yo la cojo 2 veces. Le iba a preguntar porque la vi aquí. Ok. Ok. Si no, me avisó María Luisa, porque acuérdate que yo no veo, yo ni sabía que te habías caído, así que No, yo gracias, llamaba. María Luisa. Bueno, ahora sí, si querías otra cosa, María Luisa, ahora eso nada más, o cualquier otra que quiera preguntar lo que yo estaba diciendo, porque sé que dije no para terminar la idea. Disculpe. No, ha sido Sí. la respuesta de usted ahorita sí fue grandiosa, gracias. No, pues nada, mijita. Ok, y cualquier cosa, sí, como siempre, cuando estamos ya en eso, yo no quería que el hilo de aquello se me fuera, porque de verdad que yo quiero que ustedes, miren, hace poco, fue lo que me vino a la mente y por eso lo hice, porque quisiera ver cómo yo se lo puedo decir a esa persona. Era una persona que vino a la oficina y esto y lo otro, y le digo, ay, tú vas a estar más tiempo. Dice, sí, porque cosa, ella a veces hace algo ahí en la oficina. Digo, le digo, no, me voy para la meditación. Ay, yo no voy porque esto, que lo otro. Y no me atreví a decirle nada porque vaya, no tengo esa cosa de la confianza que tengo con ustedes, por ejemplo, ya. Porque mentira, el estudio diario lo que va haciendo confianza. Y entonces me dio pena, pero me cayeron en esos días, fíjense, entre las cosas que me cayeron algunas de las meditaciones estas dirigidas de estos grandes. Y si se me presenta no voy a meterme en su vida. Yo tengo que tener mucho cuidado, porque yo soy un poco a veces entusiasta y pueda la persona sentirse, como dijéramos, que estoy inmiscuyendo. Pero si se vuelve a presentar la conversación, voy a decir, mira, yo sé que no es meditación lo que yo voy a hacer todas las mañanas de 9 a 9:20, ahí en el hall, en el salón de actos, ¿no? De aquí de Crotón. Pero es un pensamiento dirigido que se dedican a la humanidad que está sufriendo tanto. ¿Y qué yo hago con decir que yo por la mañana medito yo solo y que esto y que lo otro? Y que eso sí, trato de que sea meditación, sí, de todas maneras, la mente parloteando, como dice Krinaji, yo no la puedo callar la mayoría de las mañanas. Pues allí trato de seguir y de enviarlo al mundo a través de esa parte final. De enviar paz, sosiego, son varias palabras, las que se mandan con esa energía, como una energía mental. Sé que no es una meditación, pero estamos haciendo algo por la humanidad cada mañana durante 20 minutos, tratando de entrar a nuestro centro de paz, de seguir toda esta secuencia de 7 pasos. 7 pasos, hermanos, que están dedicados al bien, a buenos pensamientos. En una crisis que vive la humanidad de malos pensamientos, de malos sentimientos, de malas acciones, de separatividad, de
guerras, de todo es lo que predomina en el mundo. Por lo menos que haya 20 minutos de que nada más que estemos pensando qué es lo que hacemos aquí. Y sí, nos pasamos a veces más de 10 minutos por la cantidad de enfermos, etcétera. Pero estamos pensando en la paz y dedicando la energía de este grupo, por poca que sea, a que vibre en la paz interna y en la salud interna, en la armonía interna de los seres humanos que nos rodean. Lo hicimos con el niño que mandó al fin Rosa María la fotografía del dedito, que mañana es cuando lo van a intervenir quirúrgicamente. Vamos a ver si podemos enviarle una a aquel pobrecito pueda usar su mano izquierda, que era, primero se pensó que era la derecha, todas estas cosas. Pero no importa qué mano, no importa. Lo que importa es que pueda aliviarse y pueda tener, consideramos, suficiente energía para seguir adelante. Y salud física, que su mano funcione bien, que no se quede con un dedito de menos. Esperemos que sí, que pueda recibir esa bendición. Bien, entonces seguimos con... ¿hasta dónde llegué, Ernesto? Que se me olvida. El párrafo, vamos, el espíritu de naturaleza más avanzado. Gracias, Ernesto. El espíritu de la naturaleza más avanzado, por lo tanto, no es exactamente un ser humano etérico o astral, porque aún no es un individuo. ¿Se dan cuenta? El espíritu de la naturaleza está en el nivel de que nosotros llamaríamos vegetal animal de almas grupales. Sin embargo, es mucho más que un animal etérico o astral, porque su nivel intelectual es mucho más alto que cualquiera que encontramos en el reino animal. Porque como no tiene cuerpo físico, su vida superior, su vida, la tríada inmortal que ilumina parte de su alma grupal. Recuerden que el alma grupal está formado por una serie de expresiones de la mónada que van a ser después individuales cuando lleguen al nivel angélico puro, y después van a ser otra vez parte de la unidad consciente en los espíritus solares. Vamos a llamarle ya, quitarle nombre, porque allí van a la unidad, igual que el adecto, ¿no? Que va a la línea una otra vez. Así que ellos tienen mucho más expresión de manas o intelectual que lo puede tener un animal, porque el animal está encerrado en un cuerpo físico y nada más que puede expresar su cama. El puente necesitaría ya la individualización para que el mana se reflejara en ese camamanas o mente concreta. Y entonces nos continúa Liz Bitter, porque su nivel intelectual es mucho más alto que cualquiera que encontramos en el reino animal, y es de hecho bastante igual en muchas líneas al del promedio de la humanidad. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque la humanidad ya recibió a pesar de su línea física densa, que le impide expresar su tríada, se le activó la mente por los pitris solares. El espíritu de la naturaleza no lo necesita. Él no tiene ese cuerpo físico y esa parte más densa que le impide vibrar en el nivel intelectual al ser humano promedio. Por otra parte, algunas de las variedades anteriores poseen una cantidad limitada de inteligencia y parecen estar en condiciones de igualdad con los colibríes, perdón, sin colores, con los colibríes o las abejas
o las mariposas a los que tan estrechamente se asemejan. Es decir, que esa forma etérica, o más bien astral, de estos espíritus de la naturaleza se aparecen a estas formas animales, pero como no tienen el cuerpo físico, pues pueden expresar una conciencia mucho más elevada. Como hemos visto, continúa Leadbeater en nuestro diagrama, este nombre de espíritu de la naturaleza cubre un gran segmento del arco de la evolución. Eso es lo otro. Eso es inmensamente, da origen a todo el reino débico, incluyendo etapas correspondientes a la totalidad de los reinos vegetal y animal, a la totalidad, y a la humanidad hasta casi el nivel actual de nuestra propia raza, que es la quinta. ¿Se dan cuenta de la magnitud de la diferencia de la evolución entre los dos reinos? El reino humano y este reino de los espíritus de la naturaleza que llega al angélico o débico. Y es por la sutileza, no tienen el impedimento enorme que es el cuerpo físico. Algunos de los tipos inferiores, no de estos espíritus de la naturaleza, no son agradables al sentido estético, pero eso es cierto también de los tipos inferiores de reptiles e insectos. Cuando ustedes van al cuadro, ellos están en cierto aspecto de la forma muy equilibrados con el nivel dentro de las formas físicas de la evolución de reptiles e insectos. Hay tribus subdesarrolladas cuyos gustos son burdos y naturalmente su aspecto corresponde a la etapa de su evolución. Es decir, todavía no están en la humanidad civilizada, en la humanidad que cultiva un intelecto ya hasta técnico, como el caso nuestro ya, etc. Las masas inferiores con enormes bocas rojas y abiertas, las masas informes con enormes bocas rojas y abiertas, que viven de las repugnantes emanaciones etéricas de la sangre y la carne en descomposición, que muchos espíritus de la naturaleza disfrutan, entre comillas, son horribles tanto para la vista como para el sentimiento de cualquier persona pura. Es decir, de nosotros que ya debemos de tener una sensibilidad con respecto a estas cosas llamadas descompuestas o pútridas, que están podridas. También lo son las rapaces criaturas crustáceas de color rojizo marrón oscuro que se ciernen sobre casas de mala fama, y los salvajes monstruos parecidos a los pulpos que se deleitan con las orgías de los borrachos. Esos espíritus de la naturaleza están en la línea negativa en cuanto a su comparación con el comportamiento humano y gozan con los vapores del alcohol, que son entidades que para un ser humano con cierta sensibilidad ya son repugnantes. Sin embargo, los infelices alcohólicos no se percatan de que ellos están rodeados de esa de las formas invisibles y que están, como si dijéramos, inmersos en un mal olor espantoso desde el punto de vista verdaderamente superior. Sin embargo, las personas le llaman por ejemplo, a las bebidas alcohólicas que tienen bouquet, le ponen la palabra francesa, cuando el olor, sobre todo cuando una persona, como en el caso, por ejemplo, mío, que nunca ha tomado, cualquier olor de bebida alcohólica le es no solamente desagradable, le es intolerable. Porque de verdad no estamos en armonía con esas entidades. Pero lamentablemente, las personas que se alcoholizan, y eso es
como si dijéramos, una ley que no puede impedir ninguno que se vaya dejando arrastrar. Recuerden el proverbio chino, ¿no? Primero el hombre toma la bebida a renglón seguido toma la bebida, es decir, empieza a pedir más bebida. Y por último, la bebida toma al hombre. Ustedes saben que el alcohólico o necesita grandes tratamientos y a veces ni con tratamientos. Una excepción en algunos seres que tienen sinceridad y se han dado cuenta de lo que han destruido de su familia a través del alcohol y que tocan fondo, porque eso sí se sabe también que hay que tocar un fondo a veces muy abyecto para que la persona pueda de verdad autocontrolarse el resto de su vida, pero sin poder cantar victoria hasta que ese vehículo ya sea desechado, que es Alcohólicos Anónimos, que fue una inspiración que recibieron dos alcohólicos totalmente de eso, que tocaron fondo y pudieron inspirarse en los 7 pasos, en los 12, esto y lo otro, es decir, que siguieron una serie de numerología que indudablemente que es una inspiración de algo muy... Ellos tenían que tener alguna bondad interna o algo. Cuando dieron esto, ya yo no me acuerdo los nombres, pero estos dos que crearon esta línea, y es una de las pocas líneas que ha tenido éxitos relativos, porque claro, la persona tiene que de verdad, y después tiene que mantenerse el resto de su vida. 24 horas. Ellos cada día que se levantan, que en 24 horas no toman. Y así lo hacen por años y años, desintoxican el cuerpo y todo, pero siempre están en peligro de volver a caer. Porque estas son entidades que siempre tienen algún resquicio por donde entrar a un vehículo que dominaron anteriormente. Pero bueno, se necesita que cosas como esas se vayan conociendo y que sí haya testimonios de personas que han vencido totalmente, aunque tienen que estar atentos. ¿Ven? La atención que no se puede perder. ¿Cómo decir? La clave de Alcohólicos Anónimos es que ellos mantienen la atención. Ellos saben que no pueden decir no voy a tomar más el resto de mi vida. Caen y fracasan. 24 horas. Y 24 horas van todos los días a un grupo de Alcohólicos Anónimos que se fortalecen unos a otros. Y es un método totalmente oculto de poder salir de estas sabandijas y estas entidades. Sabandija le decía Teresa de Ávila a estos elementales o elementarios de todas estas, ¿cómo se llama? Sustancias adictivas. Y eso se sabe, igual que hay alcohólicos anónimos, hay drogadictos anónimos, y si siguen estas líneas superiores y se mantienen diariamente en actitud alerta, porque la mente tiene que estar tranquila y logran estar cada día sin caer en la droga que hayan anteriormente sido víctimas o en el alcohol, que es el flagelo más grande que tiene la humanidad. Y todo eso es, como si dijéramos, parte de la ley de evolución y parte de cómo el que se desvía a través de entidades como estas en ese vehículo puede estar incapacitado para estar, vamos a decir, blindado o totalmente seguro que no va a hacer más nada en el futuro. Lo tiene que mantener activa esa atención. Y es nada más que eso, es una atención. Hoy yo no voy a tomar ya. Y va y se une con sus antiguos compañeros de juergas, etcétera, y no toma. Y hablan de ellos y de sus experiencias y se fortalecen día por día. Pero saben que tienen que hacerlo día por día. Posiblemente ese ser humano, esa alma, no emita más ninguna
personalidad que pueda ser capaz de ser arrastrada por la verdadera voluntad que desarrollan, a pesar de lo que hayan descendido hasta lo más bajo. Dice, pero incluso estas arpías, es decir, estas entidades tan horribles, fíjense la forma desagradable en que él las describe, no son malas en sí mismas. No hay ningún elemental que pueda ser ni malo ni bueno. Está en una línea de descenso hacia el reino mineral y nada más. Y por eso es que se les puede vencer. Porque ellos no tienen la individualidad. Y la individualidad de cualquier ser humano las vence. Pero después de someter el cuerpo a todas estas dependencias, tiene que estar al menos muchos años con este tipo de 24 horas para el día. No puede recargarse más. Y tiene que atender a ese día totalmente siempre con esa renovada decisión. Aunque repulsivas para el hombre, ellas no son malas, sino que su aspecto es repulsivo. ¿Por qué? Porque están en relación con estos niveles bajos del mundo astral, del mundo de los deseos. Y el hombre nunca entraría en contacto con ellas a menos que se degrade a su nivel al convertirse en el esclavo de sus pasiones inferiores. El alcohol, las drogas, el sexo, etc. Piense que nada más que es que el ser humano se dé cuenta que es un esclavo. Y por eso es que se dice, hay que tocar fondo, para que se percate de que ya no tiene voluntad, que ha convertido toda su vida en deseo. Y entonces, ¿cómo la renueva? Con una dedicación diaria. Hoy no permito que tú me toques. Y ese elemental, como es natural, no puede arrastrarlo. Pero nada más que tiene la voluntad para ese día. Y tiene que estar en contacto con estos pasos internos, con estas cosas que descubrieron estos dos alcohólicos irremediables, que fueron los primeros. Pero fíjense, esa es una ayuda también que seguramente habrá de los mundos internos, porque hay cosas muy raras en todas estas grandes conversiones de pecadores, como se dicen en la religión. Son grandes pecadores que sin embargo logran eliminar esa situación de esclavitud. Solo los espíritus de la naturaleza de estos y otros tipos primitivos y desagradables similares se acercan voluntariamente al hombre medio. Otros de la misma clase, pero de un matiz menos material, disfrutan de la sensación de bañarse en radiaciones astrales, especialmente groseras, como las producidas por otras fuentes de adicción, la ira, la avaricia. Hay personas que se mueren de hambre, pero tienen millones de pesos debajo de un colchón. La crueldad, los celos, que es otra forma de enfermedad cámica, y el odio, que claro, es falta de amor. Espérenme un momentico. Tengo que abrirle le tuve que abrir la puerta, quitarle el pestillo, porque Irán ya va a regresar tarde hoy y ella no resiste el frío allá afuera. Hoy estamos, que nada más que llegaba a 12, 14 grados y ahora hay creo que menos de 10, pero pronostican 1 o 2 grados para la madrugada. Hasta las 3 de la mañana creo que va a haber.
como una de estas temperaturas verdaderamente muy frías. Pero yo hasta después no pongo la calefacción porque si no me reseca mucho la nariz y tiendo a no sentirme bien. Y lo trato de poner que no quede muy alto. Si ahora no hay 10 grados, todavía hay 10 grados. Yo pensé que iba a bajar más. O sea, había pronosticado que ya hasta ahora fuera menos de 10, pero bueno. Entonces, la crueldad, los celos y el odio. Esas 4 son 5, ¿no? Avaricia, ira, avaricia, crueldad, celos y odio. 5. Esta quíntuple, estos quíntuple jinetes del apocalipsis, como diría un religioso, están siempre tratando de que nosotros repitamos cualquiera de estas cosas. Todas las tendencias negativas tienden a que la fuerza elemental inferior las trate de usar como vibración constante de ese ser que se entrega a cualquiera de estas 5 variantes de lo negativo. Y son, repito, no son malignas, no son el diablo que no existe, son las fuerzas que van hacia el reino mineral y que mientras más densa sea su vibración, más rápido llegan al reino mineral, instintivamente hablando. No es que tengan tampoco, como si dijéramos, una malignidad pura de un intelecto nada más que dirigido hacia eso. Su intelecto lo que va dirigido hacia el reino mineral y hacia la individualización después dentro de los niveles astrales del espíritu de la naturaleza. Porque ahí va desde el reino mineral, desde los reinos elementales, pasando por el mineral, algunos de ellos con muy poca experiencia en el vegetal, y ya tienen esa estatura de espíritu de la naturaleza. La gente que se rinde a tales sentimientos puede depender de estar constantemente rodeada por estos cuervos del mundo astral, como espíritu de la naturaleza. Se dan cuenta que se estremecen en su espantosa alegría mientras se empujan unos a otros con ansiosa anticipación de un estallido de pasión del ser humano, ¿no? Y en su ciego y torpe manera hacen lo que sea para poder provocarla o intensificarla. Es decir, siempre el punto de apoyo lo da el ser humano ignorante. Y ellos lo que la intensifican, pero la provocan en uno que ya tenga la tendencia, aunque no esté en ese momento, como si dijéramos, en nivel activo, cualquiera de estas 5 expresiones que dijo anteriormente Leadbeater. Es difícil de creer que tales horrores como estos puedan pertenecer al mismo reino que los joviales espíritus que se describen a continuación. Es decir, estos son los que están muy cerca todavía del reino mineral, o que nada más que salieron de formas muy poco elaboradas del vegetal, o que estaban en relación con aspectos también negativos, plantas de espinas, cosas así. No sabemos por qué, hermano, pero es que todas las expresiones de las variedades de la vida en la forma tienen alguna relación con todos los polos de lo que es la vida superior, pero que es nada más que el equilibrio de esos polos. La vida superior es la preponderancia, pero no puede haber luz sin oscuridad en la manifestación. Y entonces no pueden haber vibraciones armónicas sin contraposición de las desarmónicas. Y esto es una de las pruebas de que eso es así, en las leyes de la naturaleza.
que no lo entendemos en nuestro nivel actual de evolución, puede ser. Pero que son necesarias todas las variantes de la expresión de la vida en la forma, es lo que sí podemos nosotros darnos cuenta. ¿Cómo puede llegar a la perfección si no ha tenido las polaridades de armónico, desarmónico, de bien, mal, de cualquiera de las otras palabras que podemos usar para un par de opuestos? La vida manifestada es a través de pares de opuestos. Y por tanto, necesita de todos esos pares de opuestos. Pero bueno, este es el nivel de espíritu de la naturaleza que, o de algunos quizás llegándose a individualizar, etcétera, que va a dar origen a toda entonces la línea positiva superior de los que ya individualizadas, sobre todo, o individualizados, porque empieza por las alas, por eso lo dije en femenino, pues van a tener funciones ya de comparativas con el nivel humano, menos la voluntad humana. Ellos siguen la ley de cumplimiento de su dharma, de su deber, de su característica en esa etapa y en esa variante del reino débico en que estén empeñadas. Y vamos a las hadas, que son de las que la literatura de la antigüedad, de Grecia, de Roma y todo eso, expresaron en bellísimas páginas de grandes ocultistas que se inspiraron en darnos la enseñanza de la existencia de este reino. Hadas. El tipo más conocido por el hombre es el de las hadas, los espíritus que viven normalmente sobre la superficie de la tierra, aunque, puesto que sus cuerpos son de materia etérica, pueden pasar dentro de la tierra a voluntad. Es decir, traspasan cualquier nivel sólido, porque no tienen ningún impedimento para ello. Sus formas son muchas y diversas, pero la mayoría de las veces de forma humana y de tamaño algo diminuto, por lo general con una exageración grotesca de algún rasgo o miembro particular. Es decir, están tratando quizás de expresarse por el reino que es en el nivel individual más perfecto de los físicos, en los reinos físicos, ¿no? Que es el reino humano. Yo digo el más perfecto porque por una serie de necesidades de la evolución, tanto del intelecto primero, como sobre todo de la espiritualidad búdica átmica después, pues el ser humano necesita de todo ello. Aparte, el mismo cultivo de la inteligencia nos va dando toda una serie de ramas hacia el arte, hacia lo creativo, porque mientras más abstracto sea lo que se puede elevar un ser humano, más creativa la puede expresar como como un preludio de su unicidad, de lo que nunca ningún otro ser humano va a expresar. Y es esa unicidad que se llama, es decir, lo único que está llamado a poder expresar en como un adepto, como un ser que trasciende la evolución humana. Sus formas son muchas y diversas, de las hadas, ¿no? Pero la mayoría de las veces de forma humana y de tamaño algo diminuto, por lo general con una exageración grotesca de algún rasgo o miembro particular, que eso también está en la literatura greco-romana y aún de la Edad Media. Son autores que se inspiraron en las hadas o que las vieron. Recuerden que en climas sobre todo muy fríos, como los del norte de Europa, etcétera, es más fácil ver a estas criaturas por cualquier persona que tenga cierta sensibilidad y pueden, por eso muchas de esas descripciones, ser verdaderamente visiones de algunos de los especímenes de este reino angélico. La materia etérea, que es plástica y fácilmente moldeable por el poder del pensamiento, lo que cada una de ellas pueda pensar, y recuerden que ya tienen, según se van acercando a la individualización, pero sobre todo después de individualizada, una mente que puede expresarse
más fácilmente que en el reino humano porque no necesita de un cerebro y un sistema nervioso tan denso como el ser humano para poder manifestarse. Así que el pensamiento, pues, figúrense, lo moldea. Recuerden el libro Las formas de pensamiento de Annie Besant y Lee Bitter. Así que la materia etérea, que es plástica y fácilmente moldeable por el poder del pensamiento, es capaz de asumir a voluntad casi cualquier aspecto, pero sin embargo tiene formas definidas propias que llevan cuando no tienen ningún objeto especial que les sirva tomando otra. Y por lo tanto no están ejerciendo su voluntad para producir un cambio de forma. Si lo necesitan, pueden asumir la forma que necesiten o que les plazca por alguna cosa específica de su trabajo o que sea útil a esa labor que los que están al frente de estas huestes, porque son huestes, pues les pueden encomendar. También tienen colores propios, marcando la diferencia entre sus tribus o especies, así como las aves tienen diferencias de plumaje. Y si en las aves tenemos tanta belleza de combinaciones de colores, etcétera, y son uno de los, vamos a decir, de los ejemplos de mayor belleza del mundo animal por su, ¿cómo se llama?, combinaciones que llegan a ser a veces exquisitas y casi todas verdaderamente artísticas. Pues imagínense qué se puede hacer con una materia mucho más responsiva al pensamiento y a la belleza, a expresarse con belleza en estas criaturas que están en un nivel siempre de armonía enorme, una vez que ya alcanzan la estatura de estos devas, de esta individualidad y de esta inteligencia que ya se empieza a manifestar en ellos con esa espontaneidad casi, porque la materia no les ofrece resistencia. Hay un número inmenso de subdivisiones o razas entre ellas. No deberíamos de llamarle raza así, por lo malo por el mal uso que ha hecho la humanidad de la palabra raza. Y los individuos de estas subdivisiones varían en inteligencia y disposición, precisamente como lo hacen los seres humanos. Ven cómo él compara constantemente, porque ya este nivel de las hadas están individualizados, pero sin los grandes retos que la materia física y nuestra falta de comunicación con nuestra tríada inmortal nos ofrece. Ellos no tienen esa, y ellos captan la voluntad divina a la más mínima, como dijéramos, insinuación, y son cumplidores del plan divino, de las órdenes divinas verdaderas, no de un Dios antropomórfico y todas estas cosas que es otra de las formaciones del cristianismo y del judaísmo, pero sí la esencia de que obedecen voluntad divina, en un sentido verdaderamente abstracto y verdaderamente oculto del término, no de un Dios personal, no de un Dios extracósmico, sino la inherente divinidad que penetra este reino en su totalidad. En general están distribuidas las hadas como lo están los otros reinos de la naturaleza, como los pájaros, de las cuales algunas han evolucionado. Recuerden el gráfico. Tenemos que las aves mantienen cuerpo físico en una gran proporción hasta el momento en que pasan al reino débico y ya pasan en un nivel o muy cercano o ya totalmente individualizados dentro del reino
inmediatamente que ya abandonan los cuerpos físicos, porque tienen ya mayor evolución. Las aves, recuerden que tienen toda una serie de características que dan que es un tipo de animal de mucha evolución, de mucha respuesta a primero instintos superiores, pero a una verdadera inteligencia mental. Hermano, Dime. faltó algo, mira. Raza diversa, regiones. Espérate, que se está partiendo tu voz. ¿Dónde me fui, mijito? Estas razas diversas habitan diferentes regiones, ahí mismo. Ajá. Sí, gracias, mijo. Estas razas diversas habitan diferentes regiones, o a veces diferentes distritos de la misma región, ¿ven? Son divisiones y subdivisiones. Y los miembros de una raza tienen una tendencia general a mantenerse juntos, de ahí las manadas o las, en el nivel más denso, ¿no? O las grandes concentraciones de estas aves que después pasan a ser, como es natural, concentraciones de estas hadas. O sea, que están en una misma labor de un mismo sector del planeta. Gracias, mijo. Y entonces... Colonias, hermano, como colonias de pájaros de determinada nomenclatura, digámoslo así, los ruiseñores, unos, los otros, así sucesivamente. Claro. Okay. Eso lo mantienen estas hadas como una continuación de su nivel más sutil y del nivel ya de individualización que entrar en el reino angélico les representa. Porque en ello no es tan difícil tampoco, ya lo vimos en uno de los comentarios de Leadbeater, o una de las explicaciones de Leadbeater, de que ellas, las hadas, ya adquieren esa individualización mucho más rápidamente que el ser humano, porque no tienen la resistencia ni la densidad de los vehículos que en todos los animales tienen que estar en contacto con, por ejemplo, con el ser humano, etcétera, para poder individualizarse. En ellos es un fenómeno mucho más espontáneo o más natural. Y por ello tienen una gran ventaja sobre el reino, aunque recuerden, no tienen la personalidad que les hace centrar un yo y que cuando llegan al adectado pueden pasar directo a ser un espíritu solar. Este reino tendrá que pasar en alguna otra etapa, ¿sí? Cuando ha seguido todo esto que vimos desde los elementales, reino mineral, vegetal muy poco, y ya después con cuerpo etérico, en las primeras expresiones de los espíritus de la naturaleza, y de ahí ya al reino angélico, pero no han pasado por el humano. Y el reino humano no se puede obviar. Ahí no está en el cuadro porque Leadbeater no entró en ese detalle. O no se le autorizó a que hablara de cómo eso es así. Ya lo refirió en cierto aspecto, pero no en una forma detallada. Así que ellos están en distintos agrupados, claro, igual que hacen las manadas o las bandas de aves, etcétera. Las que son, recuerden, las migratorias, las aves migratorias, tienen una inteligencia, no llegan a un lugar fuera de fecha. Ellas emigran y retornan de acuerdo a los equinoccios, a los solsticios, etc. Y así son seres extraordinarios. Dime. No, que se dice, o sea, yo he visto varios videos sobre animales y eso, y se dice que el cuervo es una de las aves más inteligentes que hay. Claro, por eso tienen la mente.
Sí, sí, Por sí. eso están en ese aspecto a la mismo casi parangón del reino humano. Ajá, ya. Pero tienen que entrar después al reino humano, pero en una humanidad superior, no en la nuestra. Claro, no es la nuestra, sí. Ahí es donde está la diferencia. Así que no van a pasar nunca por todas las pruebas de odio y de separatividad y de rencores y de avaricia, etcétera, que nosotros estamos pasando. Hoy, pero yo estoy confundida un poquito. Dime. Los pájaros, eso que estaban hablando, ¿son pájaros, son las hadas? ¿Qué son? ¿O no? ¿O qué? Es- No, Están en una etapa que conduce al reino de las hadas. ya, ¿Ok? Pero sí, todavía no han entrado, todavía mientras tengan cuerpo físico, pues no pueden entrar. Es después que abandonan el nivel de las aves y hay otras que no. Acuérdate, coge el cuadro. Cuando tú vas más hacia la izquierda, no están tanto tiempo con cuerpo físico. Entran ya en lo que llamamos los espíritus de la tierra, los gnomos, etcétera, etcétera. Y otros las aguas, las ondinas, esto y lo otro. Los silfos, las salamandras. Esos no pasaron por las aves, pero ya están en los espíritus de la naturaleza. Cuando se individualicen, pueden entrar entonces en el nivel de aves, de hadas, de otros niveles del reino védico. sí, Otros nombres, pero los nombres ahí no importan. sí. Son ramas de esto mismo. Pero todavía las aves están con más tiempo y durante mayor número de especies dentro del reino animal. Gaspar, Dime. y uno no puede ir para allá. Gracias, Gaspar. Oh, pero bueno, de pajaritos volando y después siendo porque despiertos pasan de por diferentes elementos para después convertirse en uno en ángel y no pasar este trabajo, Gaspar. No se Sí. puede coger para allá. Bueno, mijita, ya para que si ya pasaste todo el trabajo y te individualizaste por la línea humana, ya estás en el reino humano, que ellos todavía no lo han pasado, algunos, por lo menos, o los que se describen en este cuadro, y lo van a tener que pasar aunque sea una humanidad superior. Tanto que me lo En dice el mi amiga. momento en que tu mónada tomó esa línea, acepta, Ay, mi madre. no vayas para atrás. Mi amiga argentina me decía lo mismo. ¿Por qué hacerlo fácil si podés hacerlo difícil? Ay, mi madre. Nadie sabe. Yo creo que todo tenga que tener un equilibrio. Aguántate, María Luisa. Aguanta todo. No, chica, no. Todos nos tenemos que aguantar en cierto aspecto, pero no puede haber ni privilegio en la naturaleza. La evolución es que tiene distintas líneas, sí, que nos ofrecen distintas, como dijéramos, Oportunidades. sí, oportunidades diferentes en lo particular. En lo esencial, la evolución es la misma y es total. Ujú. Y yo creo que lo que ahora pasemos de, como dijéramos, de insalubre, de doloroso, etcétera, etcétera, pues tiene que tener alguna compensación. Claro. Y lo que ellos no han pasado, no sabemos qué otras cosas pueden entonces después estar, qué dificultades tengan que tener. Eso es difícil. Yo Pero, no creo que pueda haber privilegio alguno. La ley es total y es íntegra. Lo que tiene distintas avenidas es la manifestación y la manifestación toda es mayábica. La ley se cumple, hermano. Claro, la ley es la que hay que tratar. Ya tú sabes, aquí has tenido, al menos en esta encarnación, estas líneas generales de la teosofía. Desarróllalo como sabiduría divina y vas a salir, no te preocupes. Ahora tienes que decidirte. Acuérdate, ser esclavo de nada. Si aún los alcohólicos pueden llegar a vencer el alcoholismo, así tú puedes vencer tus dolores actuales, tus limitaciones y esto y lo otro. Si tú te propones
descubrir la sabiduría, descubrirte en ti misma, que es el camino más corto a esa sabiduría, y entregarte y más nada. La ley no te va a fallar. Así que entonces, bien, en general están distribuidas como lo están los otros reinos de la naturaleza, como los pájaros, de las cuales algunos han evolucionado. ¿Ven? Algunas variedades son peculiares a una región, otras son comunes en un país y raras en otros lugares, mientras que otras se encuentran en casi todas partes. ¿Ves? Sí, tiene que haber variación y tiene que haber todos los colores del iris. Una vez más, como las aves, es ampliamente cierto que las órdenes de colores más brillantes se encuentran en los países tropicales. Porque todo está en relación con leyes de la naturaleza. Y esas leyes de la naturaleza, pues, no pueden ser exclusivas para sin embargo, predominan los colores brillantes en los países tropicales. ¿Por qué los otros son pálidos? ¿Por qué son blancos, etcétera, como la nieve? No sabemos. Sin embargo, de todas maneras, el blanco, por ejemplo, es el equilibrio de los 7 colores del iris. Así que están todos allí. Pero manifestados en colores brillantes, los de los países tropicales. Y entonces, dime, sí. Sí, un ejemplo que se me ocurre, es a modo de pregunta, Adelante, es la mariposa monarca, que migra de Canadá y Estados Unidos hacia México, con unos colores muy hermosos y brillantes. Y fíjate, está en latitudes más altas en alguna época de su vida o de su manifestación, y después va a un país como México, que ya es casi ecuatorial o tropical, porque pasa por claro, de norte a sur, imagínate. Yo creo que casi todos los climas, aparte por la altura, tiene todos los climas. Sí, hay países así específicos que tienen distintas cosas, características, pero la naturaleza, fíjate cómo lo equilibra todo. Gracias, Rafa. Bien, los tipos nacionales. Gaspar, ¿por qué no lo dejas ahí, que es un poco largo y falta poco? Y así empezamos mañana en tipos nacionales. Ok, está bien. Gracias, Víctor, por la idea. Ok. Entonces, yo pongo eso y vayan ustedes haciendo la invocación de cierre, por favor. Ok, no, la mía sí, invocación de cierre. Agradecemos a los venerados maestros de sabiduría y compasión su participación y cooperación en esta sesión. Que durante la próxima semana mantengamos nuestros pensamientos unidos en este trabajo que realizamos en beneficio de la humanidad. Que aquellos que son la representación del amor inmortal bendigan con su ayuda y su guía esta sociedad fundada para ser un canal de su obra. Que ellos le inspiren con su naturaleza, sabiduría, la fortaleza con su poder, la fortalezcan con su poder y la vigoricen con su actividad. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brilla en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Oración de sanación. Sí. Fuente sagrada de vida, fuente de todo ser, preservador y sostenedor de todos los mundos. Te ofrecemos nuestras almas para servirte como cálices espirituales, dentro de los cuales tu vida sostenedora pueda fluir. Sí. En nombre del gran sacrificio que ofreciste, en el cual diste tu vida para que nosotros pudiésemos vivir, sacrificamos todo aquello que nos hace canales indignos
para llevar tu bendición al mundo. Llena el cáliz de nuestras almas con el vino del cielo, para que podamos convertirnos en ministros tuyos en esta solemne Eucaristía que tú realizas de continuo. Aceptamos los decretos de tu sabiduría. Abrimos de par en par las puertas de nuestras almas para que tu vida penetre por ellas. Aceptamos tu ley y nos inclinamos sumisos ante tus decretos. Aceptamos con igual disposición el placer y el dolor y afirmamos nuestra unidad contigo, sabiendo que solo tú puedes hacernos plenos. Invocamos a tus ángeles para que nos asistan en nuestra tarea de entonamiento, para que nos ayuden a eliminar todo lo grosero e impuro, el egoísmo y el orgullo que en nuestra ceguera nos ha hecho cerrar nuestros ojos a ti. La completa renuncia a nuestra naturaleza inferior, invocamos tu capacidad sanadora y la asistencia de tus ángeles para que, estando nosotros sanos, podamos convertirnos en canales de tu sanación y de tu amor para aquellos que sufren en estos mundos inferiores. Alabados sean ángeles de la sanación, vengan en nuestra ayuda, derramen su grandioso poder sobre estas personas que sufren. Abel Vicente Escudero, Abril Vergara, Alba Flavia Salas Lemus, Alberto Campos, Alberto Vidaurri, Alejandra Elisa González Luna, Alexis Hernández Castillo, Aline Lucía Fagundes, Álvaro Vélez Martínez, Ana Cecilia Córdoba Rodríguez, Ana Laura Luna Márquez, Ana Luisa Flores Porras, Andersen Alexander Wynn, Ángel Muriel, Ángela Guadalupe Rodríguez Quintana, Angélica Bejar Caguana, Ania Heraica, Ariadna Gilotti, Arturo Gallardo Valadez, Arturo Roldán Morales, Aurea Manden del Carpio, Axel Benjamín Rodríguez Méndez, Bárbara Muñoz López, Beatriz Chávez, Berta María Sánchez, Viviana Espinelo, Blanca Álvarez Torres, Camila María Bueno Estrella, Carlos Edmundo García Padilla, Carlos Luis Jiménez del Core, Carlos Reyes López, Carmen Moreira, Carmen Orellana, Carmen Vidaurri, Carolina Aracena, Cecilia Siomoto, César Amado Guzmán, Cheryl Petropoulos, Clarisa Elosegui, Claudia Disroco, Claudio Mesa, Cledi Sabrina Bejar Durán, Concepción Castillo Reyes, Consuelo González Buendía, Daniel Gael Mora Vasco, Daniel Gamboa Núñez, Daniel Luz Clara, Daniel Rendón Pérez, Eduardo Hernández Becker, Eduardo René Baroli, Elisa Donato Monge, Emilio Mateos Borreguero, Erwin Suico Álvarez, España Forero, Esther Pignavaria, Eta Acuña Un, Eva Manzano Pérez, Fernán Lara, Flavia Ferrianida Romero Acuña, Francisco Cuevas Torres, Franklin Cortés Siles, Gerardo Francisco Ujueta Soto, Germán de Ita Hernández, Quirino Camploni, Aide Mercedes Sosa Alonso, Héctor Roberto Medina, Elbert Salazar Gamboa, Ulmer García Santiago, Ignacio Romagosa García, Irma Loza Pedrosa, Isabel Gibello Villa, Jacqueline Torres Correa,
Janet Flores Murillo, Jesús Rodrigo Lara Santiago, Joaquín Torres, Jorge Alberto Carvajal Martínez, Jorge Quintero García, Jorgelina Paz, José Álvarez, José Antonio Rodríguez Palacios, José Carlos Meneses Arroyo, José Luis Murillo Aguilar, José Oscar Galindo Ramírez, José Balcárcer Reyes, Juan Alberto Hernández, Juan Ignacio Caro Martínez, Juanjo Castellano, Judith López Reyes, Julia Fuentes, Julia Funes, perdón. Justo Alfredo Padilla Figueroa, Fabio Rafael Piñera Prado, son nombres. Justo Alfredo Padilla Figueroa, Carla Sánchez Ramos, Quiquín Rey Valdés, Laura Gabriela Laurie Isabel Everach Sánchez, Lázaro Onofre Díaz Abreu, Leonardo Díaz Novaes, Lady Marcela García Velandia, Lilia Verónica Jiménez Becerra, Lawrence Chale, Luana Taet, Lucía Méndez, Lucina Toulet Abasolo, Lucy Enrique, Vale, Eduardo Tomar Llano, Ernesto Espejel Morillón, Agustina Pizarro, Dante Castro, Marcela Frisi, Marco Antonio Garza Castro, Marco Antonio Tapia Alonso, Margarita Bonilla González, María Cristina Ramírez Jaime, María de los Ángeles Encinas Reigada, María de Lourdes González Fernández, María del Carmen Blanquín, María del Carmen Pérez Solís, María del Rosario Jiménez, María Eugenia Mateos Merino, María Guadalupe Gómez Cabrera, María Isabel Estrada Herrera, María Lourdes Claramut Aymerich, María Paulina Victoria Arroyo Rodríguez, María Regina Martínez de Asís, María Teresa López Terrón, María Vicenta Luceño Santana, Mariana Dotzauer, Mariana Rosado, Gutiérrez, Mariela Lugo, Mariela Paz Aguilera Miranda, Marlene Servitieri, Marta Flores Contreras, Marta Isabel Sánchez, Matilde Villar, Mayasmín Morales Alú, Mercedes Saadi, Merlín Ángel Medina, Miguel Ángel Batet, Miguel Muriel, Miguel Palacios Moyote, Milton Antonio García Fernández, Miriam Flores Murillo, Odesta Escobar Sánchez, Mónica Delgado Ramos, Nace Rodríguez Saad, Nicole Marín, Nicolás Gui, Nidia López, Nora Feijó, Norma Elvira Sen, Antonio Octavio López Flores, Omar Orofino, Oscar Alfredo Molina, Pablo Figueroa Serrano, Pablo Soria, Patricia Sánchez Villegas, Patricio Batcock, Paula Asís Ferris, Ramón Argentino Paz, Raquel Martínez de Asís, Renata Escudero Richard Salzberg, Rita Carolina Fernández Linares,
Rodrigo Bonilla Arguedas, Rosa Amelia Pacheco Ordaz, Rosa Pérez Ruiz, Rosaria Romanelli, Rosario Guzmán, Rosario Jiménez, Said Caleb Gómez Figueroa, Sandra Angélica Fernández Hernández, Santiago Terrón Villa, Sara Margarita Ortega Serpa, Saúl López de Jesús, Cafide, Sergio Stivelman, Sergio Vega, Silvia Carolina Rodríguez Becerril, Silvia Sánchez, Sofía Ibarra Alfaro, Sonia Mena Mota, Steve Watt, Teresa de Jesús Cano, Teresa Paula, Valentín Mariño, Valentina Sousa Romero, Venancio Narcia Gómez, Verónica Gabriela Rodríguez Paz, Víctor Cadenas, Víctor Marce Rodríguez, Violeta Villagrán, Virgilio García Tinoco, William Vázquez Pérez, Yancil María Gómez Cabrera, Yolanda Hernández, Yolanda Romero Acuña y Zoán Joaquín Medina. Adelante. Pronuncien la palabra del maestro, que resuene la nota del maestro, que brilla resplandeciente con el color del maestro. Liberen su energía divina para que este cuerpo sea fortalecido, purificado y armonizado. Despierten los poderes que duermen en su alma para que pueda beber el vino de la curación del cual está sediento. Libérenle del dolor, alivien sus sentidos torturados y restauren el flujo de sus propias energías vitales. Que esta persona sea purificada, armonizada, aliviada y revitalizada, y que por medio de su asistencia y según la voluntad de Dios, su salud pueda ser restaurada. Oración por la paz. Llévame de la muerte a la vida, de la falsedad a la verdad. Llévame de la desesperación a la esperanza, del miedo a la confianza. Llévame del odio al amor, de la guerra a la paz, de la paz, que la paz llene nuestros corazones. Llene nuestros corazones. Muestre nuestro mundo, nuestro universo. Condúceme de lo irreal a lo real, de las tinieblas a la luz, de los insensatos deseos al gozo pleno, de la ignorancia a la sabiduría, de la muerte a la inmortalidad. Paz, paz a todos los seres. Himno de la paz. Que la paz irradie tanto en todo el cielo como en el vasto espacio etéreo en todas partes. Que reine la paz en toda esta tierra, en el agua y en todas las hierbas, árboles y criaturas. Que la paz fluya sobre todo el universo. Que la paz esté en todo el universo y que siempre exista en toda paz y solo paz. Con paz y paz para nosotros y todos los seres. Que así sea. Que así sea, Señor. Y así hemos llegado al final de la noche de hoy del grupo de Web and Beast, el Príncipe de la Corte. Los invitamos que mañana continuemos con el hermano Gaspar. El lado oculto de las cosas, página 57, tipos nacionales. Gracias, muchas gracias.